Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios del Evangelio de Mateo. Vamos a estar abordando un poquito el capítulo 10. Se titula El ministerio de los 12 apóstoles. Y antes de comenzar vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta hora y podamos aprender y sobre todo aplicar lo que Él nos revela en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites abrir tu palabra, Señor, poder escudriñar y permear en ella. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, quien nos guíe, que podamos entender, Señor, aplicar lo que tú nos revelas y nos recuerdas nuevamente a través de tus escrituras y que pueda ser de bendición para nuestras vidas, de edificación para otros y también de testimonio, Señor. Lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, por favor acompáñenme y mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Y antes de comenzar a leer las diferentes secciones que vamos a desarrollar, quisiera platicar un poquito el contexto. En el final del capítulo 9 vemos al Señor Jesús que tiene compasión por las multitudes y también la condición en la cual se encontraban estas multitudes, según nos lo revelan los últimos versículos. Se encontraban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces podemos imaginar a este pueblo, el pueblo de Israel, que estaba viviendo bajo el dominio o el yugo romano, pagaban impuestos, eran siervos de Roma, pero no solamente eso, sino en base a su religión vemos que les ponían cargas a ellos o a las personas muy difíciles de llevar. Entonces era una condición social y religiosa sumamente complicada. El Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 46, describe a los fariseos como cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar. Entonces, la condición en la cual estaba la multitud no era extraña para la enseñanza del Antiguo Testamento, porque esto ya también se había vislumbrado. Nos dicen las Escrituras, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Éxodo 34:5. Entonces, el Señor Jesús era el pastor que las traería de vuelta al redil, y nos dice Ezequiel lo siguiente: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Ezequiel 34:15. Entonces, como les decía, el Señor iba a establecer a sus apóstoles e iban a ser usados para traer de regreso al redil a su pueblo, hermanos. Era ya un plan perfectamente pensado y diseñado por parte de nuestro Señor, que iba a hacer el primer paso, la primera ejecución, la elección o el llamado de estos 12 apóstoles. Y vamos a ir viendo entonces ahora sí los primeros versículos en nuestro capítulo número 10, del 1 al 4, donde vamos a ver la autoridad y el llamamiento que se les da. La palabra de Dios dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces fueron llamados por el Señor, y esta, si se fijan, hermanos, es la respuesta a la oración del capítulo 9 en el versículo 38, donde pues el Señor dice que rueguen o que oren a Dios para que envíe obreros a su mies, que roguen al Señor de la mies para que envíe personas a esta mies para trabajarla. Entonces, si se fijan, aquí está la respuesta a esta petición. Y vemos entonces que fueron llamados por el Señor, y no solamente eso, sino que les dio una autoridad. El llamado es un llamado a estar con Jesús, pero no queda solamente ahí, sino que también los está capacitando y los va a capacitar para hacer lo que hemos visto hacer al Señor Jesús en los últimos 2 capítulos. Aquí también aparece la palabra apóstoles, que significa enviado, es decir, son llamados a estar con el Señor, pero también son enviados para entregar un mensaje. Si nos detenemos a pensar un poco, hermanos, las personas que eran los discípulos antes de ser llamados,
digamos que no eran las personas más influyentes o los modelos a seguir como top precisamente. Porque, ¿quiénes eran? Bueno, de algunos no sabemos mucho o prácticamente nada. De algunos sabemos que eran pescadores. Por ejemplo, el mismo Pedro lo menciona al principio, pero era una persona acelerada, con un carácter fuerte, tal vez un poco necio. Ustedes conocen también la historia de Pedro, una persona que se dejaba llevar mucho por emociones, a veces sin analizar o sin pensar, según nos lo narran las escrituras también. Juan y Jacobo, Jesús mismo les puso el sobrenombre de hijos del trueno. ¿Y por qué, hermanos? Pues porque precisamente eran hijos del trueno. En una ocasión, cuando el Señor llegó a una ciudad y no lo recibieron, ellos fueron con el Señor y le dijeron: ordenamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Una medida sumamente drástica. Y de algunos otros no sabemos nada. De Tomás, por ejemplo, sabemos que era incrédulo. Mateo dice que era el publicano. Publicano, hermanos, en aquellos tiempos eran considerados ladrones y traidores. También parece Simón, aquí lo define como Simón el cananista, que por cierto en otra lista aparece como Simón el celote. ¿Quiénes eran los celotes, hermanos? Pues era un grupo de personas que querían derrocar a Roma y que estaban listos para levantarse en armas y rebelarse. Una especie de boicoteadores, como conoceríamos el día de hoy, que estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de derrocar al pueblo por inconformidad. Una actitud que seguramente el Señor Jesús nunca estuvo de acuerdo. Entonces, si vemos esas credenciales de los discípulos, de los llamados, como les decía, no eran las mejores. Sin embargo, esto es bien importante, hermanos, y es algo que debemos considerar, porque así nos sucedió a usted y a mí. El Señor los escogió y les dio autoridad para llevar su evangelio. Les decía, así ustedes y yo, hermanos, fuimos llamados, quizá no por lo bueno que había en nosotros, ni mucho menos por nuestras credenciales, sino porque así como a los 12 el Señor ya los había escogido, también a nosotros. Y así como a ellos les dio una autoridad, a nosotros también nos ha dado esa misma autoridad para ser portavoces de su palabra. Y debemos tomarlo muy en cuenta y ser bien conscientes de esto, hermanos, porque en ocasiones, cuando nos dicen eso, ponemos a veces muchas excusas. Usualmente cuando escuchamos que todos hemos sido llamados, que en un sentido todos somos apóstoles porque hemos sido enviados a predicar el Evangelio, podemos decir: bueno, hermano, es que yo nunca he ido a un seminario, a un instituto, yo no tengo algún doctorado, posgrado en teología, a ninguna formación teológica tal vez, no lo sé, muchos pretextos. Pero volvamos a la escritura, hermanos. Nuevamente, si vemos este pasaje, ellos tampoco, es decir, los discípulos tampoco fueron a un instituto, fueron a algún seminario y no tenían algún posgrado en teología. No quiere decir que no eran preparados. Ellos, como judíos y en su cultura, eran estudiosos, sí. Sin embargo, había ciertas cosas que ellos no tenían y que quizá podrían ser necesarias para esta labor. Pero el Señor Jesús les iba a enseñar y les iba a capacitar. Y fíjense, hermanos, volviendo al punto, del Señor pudo haber ido a reclutar o llamar a sus 12 a una escuela de escribas, con cierto reconocimiento o preparación en la ley o en el servicio, pero no lo hizo. El Señor escogió a lo vil y menospreciado. Y con esto no quiero decir que nosotros tengamos un menor concepto de lo que somos, no, hermanos. Es por una razón. Porque en todo esto, el único que puede llevarse la gloria es el Señor mismo. Y es algo que debemos siempre considerar, para no perder la visión de nuestro llamado como cristianos. Después, en los versículos del 5 al 20, vamos a ver ahora sí cuál era esa misión y qué es lo que iban a hacer estos hombres, estos 12 hombres llamados. Y dice la escritura de la siguiente forma: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata,
ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. En estos versículos, les decía, hermanos, encontramos la misión que el Señor les dio a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, que era el principio de la comisión del rey a sus mensajeros. Lo podemos ver así. Incluso la palabra griega que se utiliza aquí es una palabra que se usa o usaba un emperador para dar una orden, una instrucción o algún decreto. Jesús era como un rey que estaba enviando a sus embajadores al mundo a realizar su programa y hablar en su nombre. Incluso si recordamos, el enfoque del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como rey, precisamente. Y este pasaje empieza con una instrucción quizá un poco difícil, porque empieza prohibiéndoles a los 12 que fueran a los gentiles o a los samaritanos. Y a lo mejor si lo vemos de un solo vistazo, a nosotros también nos causaría conflicto o ruido, ¿no? Y quizá nos puede, les decía, resultar muy difícil creer que el Señor Jesús dijera tal cosa, porque aparentemente este exclusivismo no suena como algo que Él diría. Sin embargo, hay ciertas cosas que hay que recordar, porque este dicho es tan opuesto a la actitud del Señor Jesús que nadie lo podría haber inventado. Es decir, tiene que haberlo dicho, pero también tiene que haber una explicación. Podemos estar completamente seguros de que estas, hermanos, no fueron unas órdenes permanentes. Vemos en los mismos evangelios, allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que Jesús habla con gracia y con intimidad a una mujer samaritana y se revela a ella. Y el Señor, lleno de misericordia, va quitándole sus máscaras hasta revelarle su vida entera y le ofrece ¿qué? Vida eterna. Entonces, el Señor Jesús predicándole y llevando su evangelio a una mujer samaritana que no era del pueblo de Israel. O vemos también sanando a la hija de una mujer sirofenicia ya en el capítulo 15 de Mateo, versículo 28. De igual forma el Señor haciendo milagros en personas que no eran judías. Mateo mismo nos dice que la comisión final de Jesús a estos discípulos, a estos 12 apóstoles, fue que fueran a todo el mundo y llevaran a todas las naciones el Evangelio, según la gran comisión en Mateo 28, que por cierto, hermanos, es el mismo mandamiento y la misma comisión para nosotros. Pero entonces, ¿cuál era la razón por la que en un principio les dio esta instrucción de solamente dirigirse al pueblo de Israel? El efecto de esta orden, hermanos, era limitar los primeros viajes de los 12 a Galilea, y digamos que podemos ver 3 buenas razones para esto. La primera es que los judíos ocupaban, digamos que un lugar muy especial en el esquema divino de las cosas. Era su pueblo elegido, y en la justicia de Dios tenía que recibir la primera invitación del Evangelio. Es verdad que lo rechazaron, sí, pero la totalidad de la historia estaba diseñada para concederles la primera oportunidad de aceptar. Esto lo podemos ver desde Abraham, en su promesa. La segunda es que los 12 no estaban en ese momento equipados para predicar a los gentiles, lo que les decía en un principio. No tenían ni el trasfondo, ni el conocimiento, ni la técnica, por decirlo de alguna forma. Antes que el Evangelio pudiera ser presentado eficazmente a los gentiles, tenía que surgir un hombre con la vida y la educación de Pablo. Un mensaje, hermanos, tiene pocas posibilidades de éxito si el mensajero está insuficientemente preparado para transmitirlo.
Si un predicador o maestro es sabio y humilde, se va a dar cuenta de sus limitaciones y verá claramente lo que puede y no puede hacer. Esto no quiere decir que la obra de Dios sea sobrenatural y nos capacite y en el momento nos dé palabras y herramientas para poder actuar, hermanos, lo hace. Pero también es parte de nuestra responsabilidad estar bien preparados. Y la última, que es creo que la gran razón para esta orden, y es la siguiente: cualquier general, les decía, hermanos, viendo al Señor Jesús como rey, como un emperador, eh, como un excelente planeador, conscientemente sabe que tiene que limitar sus objetivos. Tiene que dirigir su ataque a un punto determinado. Si dispersa sus fuerzas por aquí, por allá y por todos los frentes, disipa sus fuerzas y se arriesga a una derrota. Cuanto más limitadas sean sus fuerzas, más limitadas tendrán que ser sus objetivos. Intentar atacar un frente demasiado extenso es arriesgarse a la derrota. Por supuesto, el Señor Jesús lo sabía y por eso concretó esta primera campaña solamente en Galilea, porque Galilea, si recordamos también el contexto, era la que más estaba abierta al mensaje del Evangelio. Podríamos retomarlo en el capítulo 4 de Mateo. Jesús era muy sabio, hermanos, era un general sabio. Él se negaba a desparramar sus fuerzas y concentraba su ataque hábilmente en un solo objetivo, o en un objetivo limitado, para obtener una victoria universal. Ahora, no solamente les dio instrucciones y había solo palabras, sino que también obras que los mensajeros del rey tenían que hacer y decir. Tenían que anunciar inminentemente la llegada del reino de Dios, el cual es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se cumple tan perfectamente como en el cielo. De todas las personas que ha vivido en el mundo, hermanos, Jesús era y es la única persona que siempre hizo perfectamente y obedeció y cumplió la voluntad de Dios. Por tanto, en él había venido el reino, en él mismo, como si, en otras palabras, los mensajeros dijeran: aquí está el reino en la vida de Jesús, mírenlo a él y experimenten qué es estar en el reino, vívanlo. Pero como decíamos, no solo se limitaba a decir estas palabras, sino también a realizar obras. Tenían que sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y expulsar a los demonios. Todas estas instrucciones hay que tomarlas en dos sentidos, hermanos. Sí hay que tomarlas físicamente, porque el Señor Jesús vino a traer salud y sanidad a los cuerpos de las personas, pero hay que tomarlas también del lado espiritual. Describen el cambio que obra el Señor en las almas de las personas. Recuerdo en una ocasión que un pastor me comentaba que él iba o acostumbraba a ir a los hospitales a predicar el Evangelio a las personas enfermas, muchas veces haciéndolo con personas ya con una enfermedad terminal. Dice que en una ocasión entró con un señor con una enfermedad ya terminal, la verdad no recuerdo cuál, pero pues el señor le quedaba poco tiempo de vida, según también le decían los doctores. Entonces el hermano lo que le dijo fue: ¿sabe qué? Sí, usted sí necesita sanidad física, evidentemente, pero lo que más necesita es sanidad espiritual. Y comenzó a compartirle el Evangelio. Y saben que, hermanos, así nosotros no solo debemos proclamar el Evangelio, sino vivirlo para que de esa manera podamos ejecutar esta misión completa tal y como nos lo ha ejemplificado el Señor Jesús. En una ocasión nos compartió también un hermano que después de una graduación de un instituto, alguien por ahí les dio un consejo a los chicos diciéndoles: prediquen el Evangelio, hagan la gran comisión y si es necesario hablen. Es decir, hermanos, sí, hay que utilizar las palabras en efecto, pero también hay que demostrar nuestra convicción con hechos. También en los versículos del 9 al 10, hermanos, observamos que el Señor les indica que no lleven objetos de mucho valor. En todas estas instrucciones Jesús no estaba imponiéndoles a sus hombres incomodidades deliberadas y calculadas, más bien les estaba diciendo cosas que les sonarían familiares, porque ellos como judíos, por ejemplo el Talmud dice lo siguiente: nadie puede ir al recinto del templo con bastón, cinturón con dinero o con pies polvorientos. La idea era que cuando se entraba en el templo se tenían que haber dejado atrás todo lo que tuviera que ver con su trabajo, con su negocio u ocupación temporal.
lo que Jesús les estaba diciendo a sus hombres era: tienen que tratar a todo el mundo como el templo de Dios. Si son hombres de Dios, no deben nunca dar la impresión de que son hombres de negocios y van buscando ganancias materiales. Es decir, las instrucciones de Jesús quieren decir que un hombre o una mujer de Dios deben mostrar, hermanos, en su actitud hacia las cosas materiales, que no les interesa nada más que Dios. Para terminar, también Jesús dice que el obrero merece su sustento. También esto le sonaría familiar a los judíos, porque es verdad que a un rabino no se le permitía recibir salario por enseñar, pero también es verdad que se consideraba un privilegio y una obligación el mantener a un rabino si era de veras un hombre de Dios. Era una obligación y un privilegio a la vez de la comunidad. Así que aquí hay una doble verdad, hermanos. El hombre de Dios no debe estar excesivamente pendiente de las cosas materiales, pero el pueblo de Dios no debe nunca fallar o faltar a su deber de asegurarse que el hombre o la mujer de Dios recibe un apoyo razonable. Este pasaje impone una obligación tanto en el obrero del Señor, como en los que se benefician de su servicio. Y es algo también que nosotros, como siervos, como parte de una iglesia local, debemos comprender y aplicar. Luego, hermanos, también en los versículos del 11 al 15 tenemos algunos consejos prácticos para los mensajeros del rey. Cuando entraban en una ciudad o pueblo, tenían que buscar una casa que fuera digna. El punto de esto está en que si se albergaban en una casa de mala reputación, por su moral o por su conducta o por su gente, esto dañaría seriamente su utilidad. No tenían que identificarse con nadie que pudiera suponerse o suponerles un obstáculo. Eso no quiere decir, hermanos, ni por un momento que no deberían tratar de ganar a tales personas para Cristo, ¿no? Porque entonces caeríamos en un extremo de como yo no puedo dar lugar a que piense mal la gente, entonces ya no voy a ir y predicarles a aquel pandillero, a aquel drogadicto, a aquel ladrón, a aquella mujer prostituta. No sé, hermanos, entonces eso es lo que debemos evitar, no caer en un extremo no sano que incluso pudiera perjudicar en nuestra labor de llevar la gran comisión. Pero sí quiere decir que el mensajero de Cristo debe tener cuidado con quién se relaciona, que eso es muy distinto. Cuando se albergaban en una casa, tenían que quedarse allí hasta que pasaran a otro lugar. Esto es una cuestión de cortesía. Podrían estar tentados, después de ganar a algunos conversos o simpatizantes en un lugar, a mudarse a una casa que les ofreciera más comodidades, más lujo y mejor compañía. El mensajero de Cristo, hermanos, nunca debe dar la impresión nuevamente de que busca a las personas para conseguir cosas materiales y que lo que dicta sus movimientos es la búsqueda de su propia comodidad. Y por esta razón, el Señor mismo ponía este ejemplo. Si observamos los días o su andar en torno a sus días de ministerio, Él no tenía un techo donde dormir, siendo el amo del universo. Él no vivía lleno o rodeado de lujos, hermanos, teniendo mansiones de oro en el cielo. No buscaba la fama o el estatus social, teniendo la misma gloria de Dios, sino solamente tenía el objetivo de obedecer y agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos también considerar, hermanos, y tenerlo siempre como objetivo, precisamente para no perder, como dicen el día de hoy, la visión. Después, en los versículos del 21 al 33, vamos a ver las experiencias de los apóstoles, y vamos a leer los siguientes versículos, hermano, del 21 al 33, que dicen lo siguiente: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar.
No pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, no podemos leer este pasaje sin quedar, digamos que profundamente impresionados con la honestidad del Señor Jesús. Él nunca resistió a decirles a las personas lo que podrían esperar si le seguían. Es como si dijera en otras palabras: tengo una tarea para ustedes, es de lo más horrible y de lo peor. ¿La aceptan? Un comentarista, Plummer, dice lo siguiente: esta no es la manera que tiene el mundo de ganar adeptos. El mundo le ofrece a una persona un sendero de rosas, comodidad, tranquilidad, progreso, el cumplimiento de sus ambiciones mundanas, sus sueños. Pero Jesús le ofreció a los suyos tribulación y muerte. Y sin embargo, la historia demuestra que Jesús estaba en lo correcto. En lo más íntimo de nuestro corazón, a todos nos encanta una invitación a la aventura, hermanos. Diría un amigo: Jesucristo no es el camino fácil, pero es el camino correcto. Y puede que la iglesia tenga que aprender otra vez que no atraeremos nunca a las personas a una vida fácil. El Señor Jesús ofreció a sus hombres 3 clases de adversidades, hermanos, los que las vemos en esos versículos. Dice que el Estado los perseguiría, los llevarían a los consejos, a los reyes, a los gobernadores, a los ministros. Mucho antes de esto, el filósofo Aristóteles se había preguntado si un hombre bueno podía ser realmente un buen ciudadano, porque decía: el deber de un ciudadano es dar un apoyo y obediencia al Estado. Y hay veces que a un hombre bueno eso le resultaría imposible. Cuando llevaran a los hombres de Cristo a tribunales y a juicios, no tendrían que preocuparse por lo que habían de decir, porque Dios les daría las palabras. Así como se lo prometió a Moisés cuando lo llamó allá en Éxodo 4:12, que dijo: yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. No era la humillación no era la humillación lo que los primeros cristianos temían, hermanos, ni tampoco los dolores crueles y la agonía, pero muchos de ellos temían que su falta de habilidad en el uso de las palabras y la defensa dejara en mal lugar su fe. La promesa de Dios, hermanos, es que cuando uno de los suyos está en juicio por su fe, le vendrán las palabras que deba usar. Y volvemos un poco a lo que comentábamos al principio. Cuando la obra sobrenatural de Dios actúa en nosotros, es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros, y no nosotros, hermanos. Por eso es que si alguna vez usted dice: no, yo nunca he evangelizado, no puedo ser un enviado, no, yo tengo miedo de hablar con la gente, me da mucha pena, no puedo cumplir la gran comisión, lea nuevamente este pasaje, hermanos, ora al Señor, y yo estoy seguro que Él le va a dar las palabras, la oportunidad y las personas. Después viene la otra adversidad, que es: la iglesia los perseguirá. Y pues prácticamente iban a las sinagogas y eran azotados. Es como si fuéramos hoy a una iglesia y nos azotaran, hermanos. Prácticamente era eso. La otra adversidad dice que la familia los perseguiría, y esto es algo sumamente importante, hermanos, y creo que hasta el día de hoy se dan casos como estos. Los que tenían más cerca y les eran más queridos les tomarían por locos y les cerrarían la puerta de su casa en la cara. En todos los tiempos se da a veces el caso de que el cristiano tiene que enfrentarse con la disyuntiva más terrible, la de escoger entre su lealtad a Cristo y su lealtad a la familia o amigos. Jesús les advirtió a sus hombres que en los días por venir podía ser que se confabularan contra ellos el Estado, la iglesia y su familia o sus familias. Y hermanos, una vez recuerdo que un amigo pastor me comentaba que él, muy joven, aceptó al Señor Jesús a los 17 años, y él pensaba que con esto pues quizá sus problemas en su casa iban a, si no acabar un poco, a mitigarse. Él estaba muy contento de haber nacido de nuevo, de tener una nueva vida en Cristo, y pensaba que sus amigos quizá lo iban a poder comprender. Pero ¿saben cuál fue su sorpresa? Y eso también el Señor lo usó para levantarlo y después llamarlo a su servicio. Dice que llegó a su casa
cuando les dio esta noticia, lejos de recibirle y de estar contentos por él, le rechazaron, le dieron la espalda. Y este hermano se vio en esta dificultad o adversidad que platicamos. La familia lo perseguiría y tuvo que elegir entre su lealtad a Cristo o su lealtad a su familia y amigos. Y por supuesto, y gracias a Dios, él eligió a Cristo y ahora es usado a 100% en la obra de Dios. Y al paso de los años, el Señor también ha obrado en la relación con su familia, porque hoy por hoy ya no le rechazan. Si bien no aceptan del todo el Evangelio, no le rechazan y puede tener una relación cordial con su familia y amigos. También este pasaje, hermanos, el Señor exhorta a sus discípulos a que no tengan miedo. El mensajero del rey tiene que tener una cierta intrepidez, astucia, valerosa, que le distinga de otras personas. La otra orden está en el versículo 28, y para decirlo, o más bien sencillamente, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que ningún castigo que los hombres pudieran imponer se puede comparar con el destino final del que haya sido culpable de infidelidad y desobediencia e incredulidad a Dios. Es verdad que los hombres pueden matar el cuerpo físico, sí, pero Dios puede condenar a muerte el alma, hermanos. Y es que el castigo de la separación eterna de la presencia de Dios, que es la muerte espiritual, es el peor castigo que cualquiera pudiera recibir, y a nadie, hermanos, se le puede desear eso. Y ya en la última recta, hermanos, en los versículos del 34 al 42, vamos a ver a los 12 apóstoles como representantes de Cristo. Y dicen lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús dijo esto, hermanos, estaba hablando de una manera que era conocida entre los judíos. Los judíos creían que el recibir al enviado o mensajero de una persona era como recibir a la misma persona. El hacer los honores a un embajador era lo mismo que hacérselos al rey que le había enviado. El recibir con amor al mensajero de un amigo era lo mismo que recibir al amigo mismo. Entonces los judíos siempre creyeron que el honor que se hacía al representante de una persona era el mismo que el honor que se hacía a la persona cuyo era el representante. Esto particularmente cierto en relación con los sabios y con los que enseñaban la verdad de Dios, porque los rabinos también decían: el que da hospitalidad a los sabios es como si trajera las primicias de sus frutos a Dios. El que recibe con afecto a los instruidos es como si recibiera a Dios. Si uno es un verdadero hombre de Dios, el recibirle es recibir al Dios que le envió. Y este pasaje, hermanos, particularmente define las 4 razones o eslabones de la cadena de la salvación. Fíjense, vemos que está Dios, en cuyo amor empezó todo el proceso de la salvación. En el segundo, vemos que está Jesús, que trajo este mensaje a la humanidad. Decíamos, en él se cumplía el reino de Dios. En el tercero está el mensajero humano, que somos nosotros, hermanos, y los apóstoles, el profeta que habla, el hombre bueno que es un ejemplo, el discípulo que aprende, quienes a su vez pasan a otros la buena noticia que han recibido. Y el cuarto es el creyente que recibe a los hombres y el mensaje de Dios y que así encuentra la vida para su alma o el nuevo nacimiento, hermanos. Entonces, la gran belleza de este pasaje está en su insistencia en cosas sencillas. La Iglesia y Cristo siempre necesitarán grandes oradores, ejemplos luminosos de santidad, grandes maestros, predicadores, cuyos nombres se conocerán en todos los hogares. Pero la Iglesia y Cristo, hermanos, siempre necesitarán también aquellos en cuyos hogares se ofrece hospitalidad,
cuyas manos están siempre dispuestas a los servicios que hacen un hogar y de cuyos corazones fluye el cuidado que es esencial en el amor cristiano. Y como una vez compartía un hermano, todo servicio cuenta igual para Dios. Y entonces, hermanos, con esto podemos concluir este ministerio, este llamamiento que tuvieron los 12. Ser enviados, ser llamados, elegidos, llamados, enviados para cumplir el propósito de llevar el evangelio a otros. Espero en Dios, y es mi oración, que podamos nosotros aplicar estos principios y podamos ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.